Y este hombre empezó a decir: ahora que estoy seguro de que Dios es el que habló por medio de ese sermón, ahora me voy a proponer y tomo la decisión y la determinación de empezar a obedecer aunque me cueste, y a dejar muchas cosas. Y después dice, y este hombre, después que oyó estas palabras, fue y edificó una casa sobre la roca. Y dice: descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. No cayó, es la diferencia. Aquí leemos este texto, que aquel hombre fue el que oye la palabra y la hace. El primer cimiento. Este es el cimiento de un cristiano. No solamente oír, sino ir a tu casa, ir al trabajo, donde vayas a la escuela, y aún a donde quiera que estés, empiezas a decir, se te presenta una oportunidad, una situación donde comprometes tu creencia, tu fe, tu credo, y empiezas a decir, cuando tú vas en tu trabajo o en cualquier lugar que andes, dices: aquí estoy viendo que hay algo que me beneficia a mí en lo personal, pero el sacrificio que tengo que hacer es que tengo que un poco desobedecer lo que la palabra dice, aunque me voy a sacar un beneficio para mí. Pero este hombre empieza a decir: no, aunque sea un beneficio para mí, yo me voy a pegar a lo que dice la Biblia y lo voy a obedecer. Y cuando tú, joven, te presentas en una situación donde comprometes tu fe y el enemigo viene y usa personas para que, digamos, tú puedas a creer eso, y tú dices: bueno, pues por este día tal vez no voy a obedecer al Señor porque no es jueves o no es domingo, después voy el jueves y el domingo y me arrepiento, no importa, no pasa nada. Pero el problema es que esto se va a hacer una costumbre y se va a hacer algo, primero se te va a hacer una costumbre, después se te va a hacer algo que va a ser parte de tu vida. Y este es el cimiento que este hombre, el primer cimiento que fue que oyó la palabra de Dios. Escuchen, oyó la palabra de Dios, pero después dijo: voy a empezar a obedecerla, porque el cimiento, digamos, de una edificación, cuando alguien va a edificar una casa, lo primero que va a hacer es saber la tierra donde va a ser fundada esa casa, y después, si la tierra está de una manera, está adecuada para esa construcción que se va a hacer, se empieza a hacer el fundamento donde va a ir encima las paredes. Y si el contratista o el ingeniero o el que va a empezar a hacer ese plano para construir y hacer ese fundamento ahí, dice: no, el fundamento lo podemos hacer con cualquier material, vamos a hacerlo así, no le vamos a poner mucha importancia. El fundamento es una de las partes más principales de un edificio, porque de ahí va a depender si el edificio soporta cuando venga un terremoto, cuando venga un viento fuerte, cuando venga cualquier tempestad. El cimiento es muy importante que nosotros le pongamos muchísima atención como jóvenes que empezamos a edificar, que empezamos una vida cristiana y decimos: bueno, pues yo voy a ser cristiano como todos los que veo en las redes sociales, en los videos, cómo se comportan. O sea, esa no es un fundamento, joven, porque puede ser alguien famoso, pero eso no te garantiza de que esa persona está fundada sobre la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos que no solamente decir: soy cristiano, voy a la iglesia, canto, predico y soy el que guíe la alabanza. No es solamente eso. Hay que buscar si estamos realmente en el fundamento
si nuestro fundamento que estamos haciendo es un fundamento que va conforme a la palabra. No te preocupes tanto por ir a hacer y deshacer o querer hacer muchas cosas para el Señor sin tomar en cuenta primero la base donde vas a construir todo lo demás. Porque muchos dicen que cuando algo, un cimiento no es bien edificado, después viene el problema cuando ya todo está construido y el peso y viene todo eso, aquella cosa se empieza a hundir o se cae. O sea, muchos dicen que entre más alto sea lo que edifiques, más fuerte va a ser la caída. Por eso nosotros no tenemos que estar preocupados tanto subir para arriba, sino estar preocupados primero en la base de tu vida cristiana, joven. Y la base de la vida cristiana es muy importante porque después dice, entonces aquel joven, miren, cantaba, predicaba y ahora miran a dónde está en el mundo. ¿Por qué pasa esto? Porque no se puso atención primero en el fundamento. El fundamento es muy importante. Este hombre que fue prudente y edificó la casa sobre un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Que vaya, escuches, pero que vayas y hagas y obedezcas la palabra. Obedecer, ahí dice una frase sencilla, dice, compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, solo oye esta frase que muchas veces la pasamos por alto, porque queremos leer todo el capítulo y saber mucha información, y queremos llenarlo solamente de información intelectual en nuestra mente para decir, me conozco este versículo y aquel. Solo mire esta frase aquí, y las hace. Tan pequeña esta frase que es una de las más importantes de un cristiano. Esta es la base, este es el fundamento, y las hace. No es solo oír, o dicen muchos, es que no, solo oyó y no escuchó. Pero la cosa es que puedes oír o escuchar o lo que sea, pero si no vas y empiezas a hacer, la palabra de Dios, lo que toma vida es cuando se va a hacer, se va a vivir, se va a obedecer la palabra. Allí es donde Cristo se glorifica, allí es donde Cristo es glorificado por su iglesia. No es solamente llenarnos de conocimiento y decir, conozco tanto de la Biblia, me sé de Génesis, Apocalipsis, me sé cualquier versículo que me preguntes, yo te lo sé de memoria. ¿De qué sirve esto si tú te gusta leer mucho la Biblia, es importante leerla, pero ve a la base también, busca la base, joven. Vamos edificando, ahora empieza a hacer. ¿Qué quiere decir? Obedecer. Este es el cimiento de un cristiano. ¿Por qué los jóvenes muchas veces, digamos, los padres a veces tienen que obligarlos o hacer muchos sacrificios para que vayan a la iglesia? Y los padres pues se esfuerzan, y no hay nada de malo, que es bueno que los padres se dediquen a los hijos a instruirlos en la palabra, pero cada persona tiene que empezar a edificar. El padre no va a edificar por ti, joven. La fe de tu padre o de tu madre no es la que te va a salvar. Tienes que tener una convicción personal tú mismo. Tienes que empezar a construir una casa tú mismo. Y si nosotros empezamos a construir una casa y no le ponemos atención a la base, al fundamento, entonces ¿para qué vamos a perder el tiempo? ¿Por qué vas a perder tantos años en la iglesia si no te estás fijando primero en el fundamento de la palabra? La palabra de Dios dice que si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué será del justo? O sea, este es un fundamento donde dice, ese hombre fue y oyó, pero también empezó a hacer. Y ahora los que oyen la palabra de Dios
y la obedecen, están edificando sobre la roca, son los que son verdaderamente cristianos. Oye bien, los cristianos, aquel joven que viene a la iglesia y empieza a edificar sobre la roca, son los que son verdaderos cristianos. La palabra de Dios dice que no, al cristiano no lo vas a conocer por cuánto danza o cuántas lenguas habla o por cuántas cosas o aún si puede predicar. Dice la evidencia de que alguien realmente ha nacido de nuevo, joven, es los frutos del Espíritu. O sea, nosotros los queremos dedicar a hacer mucho show y todo eso, pero lo principal no es el show, que nosotros hagamos un show. Dios lo que quiere es reverencia a su palabra. ¿Y cuándo se le va a dar reverencia a la palabra? Cuando se le obedece. Cuando obedecemos la palabra es cuando se le vamos a dar reverencia. ¿De qué sirve que le digamos: Jesús, eres mi Señor, te amo y te quiero y deseo que estés conmigo, pero no empiezas a obedecer la palabra de Dios? A obedecerla, joven. En este tiempo la iglesia se está acostumbrando, se está desviando de la verdadera doctrina que nos confronta. El evangelio de Jesús no vino para decirle que te va a prosperar económicamente, que te va a ir bien, que vas a ser feliz. El evangelio vino aquí para que tú seas salvo y seas restaurado de tu condición caída, y Dios empiece a hacer la obra en tu vida y empiezas a creer en Jesús. Porque este mundo que vivimos, jóvenes, este mundo que vivimos, la palabra de Dios nos dice, Pablo decía en las cartas que prefería ya estar con el Señor. Los que son verdaderamente cristianos, jóvenes, desean estar ya con el Señor, pero es necesario que estemos aquí para que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Pero aquel que ha nacido de nuevo, joven, desea la redención. Pero si tú estás tan apegado a este mundo, tan afanado en este mundo, tan buscando a imitar a otros hombres que tal vez son famosos y todo eso, empiezas a decir: pues que ellos dicen esto, que la palabra de Dios dice esto. ¿Qué importa que una persona muy importante diga algo si no está pegado a la palabra de Dios? ¿Quién es el ser más importante para ti entonces? Joven, ¿quién es nuestro Dios? ¿Somos nosotros mismos? ¿Te amas a ti mismo? Si tú no empiezas a obedecer la palabra de Dios, entonces te estás haciendo Dios a ti mismo y estás imponiendo tu voluntad sobre la voluntad del Creador. Estás poniendo tu voluntad encima de la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando alguien desobedece a Dios? Está diciéndole a Dios: yo no quiero someterme a tu voluntad, yo voy a imponer mi voluntad sobre ti. ¿Y qué está pasando? Que Dios no va a estar en tu vida, joven. Vas a ir prácticamente, tal vez en este mundo te va a ir bien, pero al final te encontrarás en una situación donde realmente lo que estabas haciendo era perdiendo tu tiempo, perdiendo el tiempo. Porque la verdadera fe, cuando tú dices que confías realmente en Jesús, ¿en qué se manifiesta? Cuando nosotros decimos que creemos realmente en Jesús, no solo decir creo, Jesús, creo en ti. Puedes decir muchas veces, miles de veces, y orar miles de veces y decirle: Señor, tú eres mi Señor y te acepto como mi Señor. Puedes orar 1000 veces si quieres, pero la verdadera fe que nosotros tenemos, aquellos que realmente han conocido a Jesús, la verdadera fe los va a guiar a la obediencia, jóvenes. La verdadera fe es la confianza que los guía a la obediencia. Tú no puedes decir que tienes fe y confianza en Dios y estás desobedeciendo a Dios. ¿Qué tipo de fe entonces es esa? ¿Qué tipo de fe es?
¿Qué tipo de fe es que tienes? Probablemente se te está haciendo dura esta palabra, pero es necesario que Dios nos confronte a nosotros, principalmente a nosotros, a todos los que nosotros ya hemos nacido de nuevo. No es que estamos en un lugar más especial. Saben que el que predica la palabra de Dios es un privilegio, pero es una gran responsabilidad, porque si no habla lo que dice Dios, Dios le pedirá cuentas a esa persona. Por eso es que necesitamos confrontar. Dios nos confronta primero al que predica y después lleva la palabra a aquellos, para que la confrontación, Dios que hace la herida, Dios también la sanará. ¿De qué sirve, jóvenes, que los estén hablando un evangelio falsificado, que no te tienes que forzar, que no tienes que obedecer la palabra, que tienes que hacer como todos hacen? Joven, ¿de qué sirve de estar viviendo de esa manera? ¿De qué sirve? Si nosotros no obedecemos, entonces no podemos decir que somos cristianos. El que ha nacido de nuevo realmente, ¿saben lo que pasa? El que ha nacido realmente de nuevo, que ha conocido a su Señor, ya no se deleita en el pecado. Puede que peque, pero esta persona ya no permanece en el pecado. Si un verdadero cristiano hace un error, rapidito siente un dolor en su alma porque le falló al Señor y ya no se deleita en el pecado. Esa es la diferencia, jóvenes. Pero alguien que no ha nacido de nuevo no solamente se deleita en hacerlo él mismo, sino que se complace en que los otros lo hagan también. Ve la diferencia, joven. Medita en tu vida, cómo está tu base. Si eres nacido de nuevo, te vas a doler cuando desobedeces a Dios. Va a haber algo que no te va a dejar tranquilo. Aquel que sabe que ha nacido de nuevo me va a comprender que aquel que desobedece a Dios, ya nacido de nuevo, le va a doler, y rápido el Espíritu Santo de Dios lo va a guiar a la gracia de Cristo para que se arrepienta. Y es cuando dice Juan ahí, dice: hijitos míos, yo no quiero que pequéis, pero si alguna vez pecares, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el que los limpia con su sangre. Pero eso le está hablando a sus hijos, jóvenes. El que no es hijo de Dios, Dios no tiene responsabilidad sobre él. No creas que Dios tiene responsabilidad sobre los que no son hijos de Él. Jesús, cuando oró en Juan, dice que le dijo: gracias, Señor, por los que me has dado, porque tú me los diste y tú los tienes en mi mano, y los que están en mí nadie me los va a poder arrebatar. Pero está hablando de los que me diste. ¿Sabe quiénes eran los que le diste? Lo que a Jesús tenía a sus discípulos que ya eran hijos de Dios, y a los que habían creído en Jesús. A eso es que el Señor ministra en el cielo como sacerdote, abogando por sus hijos. Jóvenes, no los equivoquemos. No para todos está abogando el Señor. Sí, la salvación es para todo aquel que venga a Cristo, pero hay una diferencia entre la cobertura que tienen los hijos y lo que pasa con los que no son hijos. Los podemos preguntar aquí en la iglesia. Entonces, nosotros, si venimos a la iglesia, entonces lo primero que tenemos que preguntarlos es que si somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, entonces estás bendecido y vas a obedecer la palabra de Dios. Vas a obedecer a Dios no por fuerza, sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que entró en aquellos que creyeron en Cristo, es el que está haciendo la obra de regeneración y la obra de santificación, para que el cristiano se esté santificando y purificando todos los días, jóvenes. Si tú no te estás purificando todos los días, entonces hay que cuestionar y reflexionar qué es lo que está pasando, joven. ¿Qué está pasando en tu vida? Hay que reflexionar qué es lo que está pasando ahí. Porque Jesús dice en Mateos 14, en el libro de Juan 14 dice la palabra. Vamos a ir al libro de Juan, el Evangelio de Juan.
14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Detente ahí al final, dice, donde está la coma, porque mora con vosotros y está en vosotros. Joven, si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, entonces no has nacido de nuevo. Prácticamente, si tú no, el Espíritu Santo de Dios es la garantía que Dios nos dio, que Él ha comenzado una nueva obra y que la perfeccionará y que la terminará hasta el día de la glorificación. Joven, si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, tú no puedes hacerle frente al pecado, ni al diablo, ni a los demonios. Si tú no tienes, primeramente no crees en Cristo realmente, porque creer no es solo creer. Digamos, yo puedo decir yo creo en Cristo y mañana me voy a hacer lo que a mí me gusta, ¿va? O sea, es un decir nomás que yo creo en Cristo, pero para amar a Cristo o para obedecer a Cristo, yo necesito ser de redil de sus ovejas, jóvenes. Tú no puedes decir que vas a amar a Cristo, porque la palabra de Dios nos habla y nos dice que el que nos amó primero no fuimos nosotros que amamos primero a Dios. Jesús, Dios, nos amó primero a nosotros para que nosotros lo amáremos a Él. Ahora, si tú no dices, es que yo siento que no puedo obedecer a Dios, entonces allí en Santiago también, ahí dice en Santiago 1:22, dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Saben a quién engaña el que desobedece a Dios? Joven, no engañas a tu padre, no engañas a tu amigo o al líder de la juventud o al pastor de la iglesia, no lo estás engañando a él. ¿Sabes a quién te estás? Ni a mucho menos a Dios. ¿Sabes a quién estás engañando? A ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. Porque dice, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, mas el que mira atentamente, dice, la palabra perfecta, la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor, dice, olvidadizo, como leímos al principio, el hombre aquel oyó, pero no fue un oidor que dijo, voy a ir a la iglesia, sino que aquel se llevó en la mente, en su corazón, llevó en su mente y todo eso, iba manejando, tal vez en el carro, y se fue a su casa y ahí llevaba esa palabra que le resonaba y le decía, ahora hablamos, el sermón se trató de esto y ahí va reflexionando y va a su casa, lo considera con la palabra y ya cuando lo considera con la palabra y es correcto, empieza este hombre y dice a obedecer. Y así no se considera un hombre olvidadizo, pero también vive atentamente de lo que dice la Biblia, no lo que dice un hombre. Jóvenes, ahora en las redes sociales, en el internet, todo, hay muchas predicaciones, hay muchas cosas, pero nosotros no podemos confiar solamente de lo que dice alguien. Nosotros tenemos que, si quieres oír a ese predicador, hay libertad de oírlo, pero no te olvides de algo, de que tienes que ir a leer la Biblia. Hay muchos que solo quieren vivir de escuchar predicaciones. Como jóvenes, les digo esto porque yo estuve desde muy joven, muy pequeño en la iglesia y es lo que yo hacía. O sea, iba a escuchar y me entraba por aquí, me salía por el otro oído y no obedecía.
Esto es lo que pasa con los jóvenes. Y después se preguntan los jóvenes, pero ¿por qué no hay crecimiento en mi vida? ¿Por qué no puedo vencer esto? ¿Por qué estoy siempre batallando, patinando en el mismo lugar, en el mismo fango, en el mismo hoyo? ¿Por qué? Porque no comemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es un alimento. A ver, deja de comer un mes. A ver qué pasa. Dejemos de comer un mes. A ver qué pasa. Y hay jóvenes que dejan de comer hasta por meses, 3 meses, y ya no leen la Biblia. Y dicen, no, es que en el celular la voy a leer. Pero a veces en el celular, antes de que te metas a la app del celular, empiezan el Facebook y muchas cosas, y meterse en esto y en aquello, y se te olvida y ya dices, no, ya después voy a leer la Biblia, y después viene el tiempo de dormir y uno se duerme y ya te dormiste y ya el otro día te presenta y dice, oh, no leí la Biblia, pero en la tarde la voy a leer. Y así de promesa en promesa. ¿Pero por qué? Porque no es como dice Santiago aquí, en Santiago 1, 22 al 23, dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace, jóvenes. Bienaventurado en lo que hace. Ahora, nosotros ahora que hemos venido a escuchar la palabra de Dios, entonces vamos a salir de este lugar. Medita cómo vas a salir. No porque yo prediqué o predicó otra persona o cualquiera. No, medita sobre lo que dice la Biblia, lo que está hablando la palabra. Y si tú no estás alimentándote en tu casa de la palabra, joven, entonces, ¿cómo te vas a mantener fuerte en el camino del Señor? Entonces cada vez que vengas solamente una vez a la semana vas a comer de lo que escuchas nomás la palabra, si no vas a tu casa y lees, y no solo leer la Biblia, sino escudriñarla, meditarla, reflexionar en ella, decir, compararla con tu vida, ver cómo está tu vida. La palabra de Dios te habla muchas veces y te dice, tu vida no está conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué quieres que alguien te profetice tu futuro, joven? Si la palabra de Dios ya dejó Dios aquí lo que tú debes de seguir. Nadie te tiene que venir a decir que el futuro esto y aquello, de qué sirve que te den profecías, pero que están fuera de la voluntad de Dios. Mejor empieza a obedecer la palabra del Señor Jesucristo. Mejor empecemos. Esta es la gran victoria, jóvenes. Esta es la gran victoria, que nosotros empecemos a obedecer a Jesús. Muchas veces le dijeron, aquí están llamándote tu mamá y tus hermanos, y Jesús les dijo, mis mamá y mis hermanos son aquellos que obedecen mi palabra. Aquellos que obedecen la palabra del Señor son considerados los hijos de Dios. El hijo obedece porque ama a Cristo. Si tú dices, yo amo a Cristo, y no lo obedeces, jóvenes, es mentira que lo amas. Es mentira. Aún yo mismo puedo decirme que amo al Señor, pero tengo que ver si estoy conforme a la palabra, y si no estoy conforme, entonces ¿qué amor le voy a tener? ¿Qué amor? Para ser verdaderamente cristiano, joven, necesito creer en Cristo. Si tú todavía no has sido verdaderamente cristiano, necesitas detener tu vida un momento y pensar y decir, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué voy a la iglesia y todo esto, y siento que solamente es una rutina que voy a escuchar la palabra, pero no me importa la palabra, solo voy porque quiero oír nomás? Pero ahora, si tú quieres ser verdaderamente hijo de Dios, si todavía no eres hijo de Dios, necesitas creer en Cristo. Esto es la base, creer en Cristo. Muchos dicen, no, es que creer en Cristo. Muchos dicen que crea y crea y crea, pero creer en Cristo, ¿saben lo que pasa cuando nosotros creemos en Cristo? No es cualquier cosa, joven. Creer en Cristo va más allá de lo que dice esa simple palabra creer.
Creer es cuando nosotros, cuando creemos en Cristo Jesús, es que Dios empieza a justificarnos de nuestros pecados. ¿Sabes lo que pasa cuando tú crees en Jesús? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros no podemos decir voy a ir al cielo y Dios me ama tal como soy. No, Dios no te ama tal como eres, joven. Es mentira. Dios ama solamente a aquellos que han creído en su Hijo. ¿Por qué entonces muchos dicen de tal manera amó Dios al mundo si entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna? Bueno, ahí está diciendo para todo aquel que en él crea. Medita en esa frase, todo aquel que en él crea. De tal manera amó al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sabes lo que no se van a perder? Son los que creen en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no hay otra forma, joven. Tú naciste en pecado y en pecado te concibió tu madre. Y naciste en esa condición caída y tú no te puedes presentar delante de Dios y decirle ábreme la puerta para entrar al cielo. No puedes, porque Dios es un Dios santo y donde está el pecador con el pecado el pecador es una ofensa para Dios. No creas que solo el pecado es una ofensa, tanto el pecado como el transgresor es una ofensa para Dios. Necesita venir a Cristo para que la justicia de Cristo, que fue justo y que nunca pecó, que nunca hizo ningún pecado, que el enemigo lo tentó y le dijo, el enemigo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús fue tentado en todo y muchos pueden decir, jóvenes, que a Jesús, porque era Dios, se le hizo fácil la tentación. Déjame decirte que a Jesús, Él no pecó ni podía pecar, pero por el hecho de que no podía pecar, no creas que la tentación no lo tentó el enemigo. Sí sintió la tentación, pero la diferencia es que Él no podía pecar. Él no pecó ni con su mente ni con el más mínimo, porque si hubiera pecado Jesús, nosotros no podríamos entrar al reino de Dios y Jesús no lo podría justificar. Jesús nunca pecó. Por eso es que aquel que cree en Jesús, la justicia de Jesús va a ser puesta hacia ti y tu pecado va a ser puesto a Jesús. ¿Sabes? Es una doble transacción que se hace. El pecado tuyo va a Cristo. Y cuando Cristo murió, Él pagó el precio del pecado. Y ahora la justicia de Él, que Él fue perfecto y santo y puro, esa perfección y esa justicia te es puesta a ti. Por eso es que Dios ahora te acepta como su hijo. No es solamente que digo voy a creer y todo esto y voy a vivir a mi manera y decimos, bueno, de todas maneras soy hijo de Dios. No, jóvenes, si la justicia de Jesús no está puesta en ti, tú eres una abominación delante de Dios. No puedes entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado, Dios es un Dios santo, santo, santo. Él no puede estar en el pecado y Él no te puede perdonar si tú no vienes a Cristo, jóvenes. Muchos dicen es que el amor de Dios no te puede perdonar si no vienes a Cristo, porque Jesús es el que llevó el precio del pecado. ¿Sabes lo que pasó cuando Jesús dijo y exclamó y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque en ese momento estaba Jesús, estaba siendo desamparado. Sobre él, sobre aquel cuerpo humano, estaba cayendo todo el pecado de todos los que han creído en él. Fue caído sobre él, y en ese momento Jesús fue
algo que fue hecho maldición. Dios no lo podía ni ver en ese momento, porque ahí estaba dándole de beber la copa de la ira, de los pecados que nosotros hemos cometido. Jóvenes, no creas que solamente ese momento fue que a Jesús lo clavaron y un momento bonito y todo eso, y después murió y ya. No, en ese momento, jóvenes, ahí estaba se concentró todos los pecados y la iniquidad de nosotros que hemos creído en Jesús. Se concentró en el cuerpo de Jesús, y ahí es cuando Dios derramó su ira sobre su Hijo, derramó la ira santa de Dios, porque mira, Dios no puede, el amor de Dios no disminuye la justicia de Dios, ni la justicia de Dios disminuye el amor de Dios. Dios, porque ama, si Dios no castiga el pecado, jóvenes, entonces Dios no fuera perfecto. No creas que solamente vas a vivir a tu manera y dices, ya pues solo y oro antes que me muera, voy a ir a orar y de todas maneras Dios me va a salvar. No, jóvenes, pensemos que esto es algo serio. En lo que pasó en la cruz fue un evento muy especial, donde ese evento, todo desde Adán para acá, todos dependían de la obra de Cristo, jóvenes. La Biblia lo relata, la historia más importante de la Biblia, si la has leído. ¿Sabes cuál es la historia más importante que habla de Génesis, Apocalipsis? De la obra de Cristo en la cruz. De la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque Él es el que iba a llevar el pecado de su pueblo. Y Dios iba a castigar sobre la humanidad de Jesús, iba a castigar, iba a concentrar, iba a castigar sobre él. Por eso a Jesús le salió una exclamación en aquel momento cuando estuvo en el Getsemaní. Las gotas de sudor se mezclaron con sangre. ¿Sabes por qué? Porque Jesús estaba sintiendo los horrores del pecado y de estar separado de Dios y del infierno. Nosotros lo merecíamos, el infierno, jóvenes. No creas que tú te merecías el cielo. Desde que Adán pecó, nosotros no somos buenos, jóvenes. Toda nuestra mente fue corrompida. No te consideres que porque haces buenas obras y todo eso vas a ser aceptado por Dios. Si no crees en Cristo Jesús verdaderamente y vienes a Él arrepentido, es la única manera que Dios puede salvar a la humanidad. Porque ahí castigó. Te digo, el pecado tuyo no quedó sin castigo. No podemos decir que Dios, en un versículo dice que Dios pasó por alto el pecado. Pero ¿cómo lo pasó por alto en ti? Porque se lo fue transferido a Jesús, y allí Dios ya castigó el pecado que tú vas a depositar sobre Él. Y la justicia de Él pasa a ti. Por eso que Dios te ve perfecto, te ve como su hijo amado, porque Él dijo: este es mi hijo amado, a Jesús, en quien yo tengo complacencia. Y sobre todos aquellos que están dentro de la gracia de Cristo es que Dios se hace responsable para salvarlos. No, Dios no está obligado a salvar a nadie, jóvenes. ¿Tú crees que Dios estaba obligado a que viniera y reencarnara en hombre en Cristo Jesús? Nosotros a veces pensamos, y he oído a muchos que predican que como que lo más importante es el hombre, que el hombre es el más importante, que le tiene que ir bien aquí en la vida, que hay que predicarle un evangelio que le va a ir bien todo, que todo lo va a ser bendición. Jóvenes, Jesús, cuando le dijeron, dice: yo no tengo ni a dónde recostar mi cabeza, jóvenes. Y cuando Pablo habló, dice que él pasaba por fríos, por desvelos, por cárceles, por azotes. Pero puedes decir: pero es que ellos eran los apóstoles y el Señor era el Señor que tenía que llevar el pecado. Pero entonces, ¿por qué dice la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas? Entonces tenemos que eliminar ese versículo. Entonces tenemos que eliminar eso de la Biblia. Si ahí Pablo mismo estaba diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y cuando Cristo vive en mí, la voluntad muchas veces de Dios es que sufras, porque por medio del sufrimiento se va a glorificar su poder. Jóvenes, a los apóstoles y a los profetas pasaron tribulaciones y angustias. Si con Jesús hicieron esto, dice, ¿qué no será de ustedes las ramas que son como ramas secas? Si con el tronco hicieron como quisieron, lo golpearon, lo azotaron, lo apedrearon y lo bofetearon y lo escupieron, ¿qué no van a hacer con las ramas, jóvenes? Si tú si estás amando al mundo, entonces tú no estés diciendo que eres hijo de Dios. Porque si amamos al mundo, aquellos que aman al mundo no son hijos de Dios. Porque dice en Mateo, cerca de la hora novena, dice, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en Salmos también dice, en Salmos 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero dice, pero tú, Santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esto es lo que pasa, jóvenes. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él clamó, pero allí Dios no lo estaba oyendo. ¿Por qué? Porque ahí estaba castigando el pecado. Cuando Jesús, aquí el salmista estaba hablando, estaba profetizando sobre lo que iba a pasar en la cruz con Cristo. Cuando dice, al final dice que todos los que confiaron en ti no fueron avergonzados. O sea que ahora que tú clamas, a ti sí te escucha Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios no ve el pecado que hay en ti, sino que ve la justicia de Cristo. Si soy de Cristo, voy a obedecerlo. Esto quiere decir que voy a tener una lucha a muerte contra los deseos de mi naturaleza pecaminosa. O sea, jóvenes, si tú eres de Cristo, todos los días vas a tener una lucha a muerte contra tu naturaleza pecaminosa, porque aunque seas nacido de nuevo, hay una lucha en tus miembros, en tu carne, en tu naturaleza humana, que quiere seguir lo contrario que dice la palabra. Y ahí es donde tú empiezas a decir, entonces, este evangelio no es el que muchos me predicaban. Este evangelio hay que pelear, hay que luchar todos los días. Este evangelio hay que negarte a ti mismo, jóvenes. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no hacen la voluntad que yo les digo? Jóvenes, yo me imagino que Jesús por dentro lloraba y exclamaba y decía, ¿cómo es que teniendo al Señor Jesús delante de ellos no me quieren obedecer? Y entonces, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y en aquel día dice que el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? Porque los enfocamos solamente en decir Señor, 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 pero es fácil decir Señor, jóvenes. Empecemos a decirle al Señor, Señor, cuando empecemos a obedecer la palabra, porque los que no obedecen la palabra de Dios son los que no son verdaderamente cristianos. Porque en Mateo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí leemos claro, jóvenes, estos versículos. Dios es luz. ¿Cuántos creen que Dios es luz? Dios es luz, jóvenes. Solamente que digamos que Jesús es nuestro Señor, eso no significa que Él lo reconozca como sus hijos, jóvenes. El decirle Señor a Jesús, eso no significa que Jesús te va a decir, ok, ven hijo, para acá, ven, eres mi hijo. No, Jesús solamente recibe a sus hijos cuando creen en Él y confían en Él y viven para Él, y Él les da su espíritu, jóvenes. Si estás viviendo un cristianismo falsificado, que piensa que te mereces ir al cielo por tus obras, que mereces estar bendecido por Dios, que todos te traten bien, que todos te aplaudan, te alaben, te levanten. Jóvenes, los siervos que antes aún el mismo pueblo de Dios apedreó y mató, y mataron también a Jesús. Imagínate, a los siervos de Dios muchas veces no los quieren escuchar a los que realmente predican la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos toca cosas sensibles en nuestra vida. Nos toca cosas sensibles, muchas veces desobediencias que hay en nosotros que debemos de cambiar. Dios nos dice, tienes que cambiar, entonces no me llames Señor. Los que no son de Jesús no le pueden obedecer, jóvenes. Si tú no eres de Jesús, no le vas a poder obedecer. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a poder obedecer a Dios si tú no tienes el Espíritu de Dios, si tu naturaleza es pecaminosa y tu mente está corrompida, tu corazón está entenebrecido, tu corazón es engañoso y perverso? ¿Cómo puedes obedecer y decir que vas a obedecer a Dios si no has creído en Jesús, si no has recibido el Espíritu Santo de Dios? Muchos dicen que hay que ser bautizados por el Espíritu para tener la llenura. Aquellos que creen en Jesús y reciben el Espíritu de Dios son los que están ungidos por Dios. Todo el que cree en Jesús recibe el Espíritu Santo de Dios. Si tú dices que has creído en Jesús, tú tienes el Espíritu de Dios porque es la garantía. Entonces tendría que fallar la palabra si tú no recibes el Espíritu, y el Espíritu te va a redarguir de pecado y te va a guiar siempre a la obediencia a Cristo y vivir quebrantado todos los días y humillado bajo la mano poderosa de Cristo. Si tú te estás alegrando con el mundo y te ríes con el mundo y no te quebrantas cuando la palabra te habla, entonces el Espíritu Santo de Dios no está en ti, jóvenes. El Espíritu Santo de Dios los guía a Cristo y los hace sentir que somos pecadores, y esa es la manera donde el cristiano corre a la gracia de Cristo y le dice como aquel publicano: Señor, ten compasión de mí que soy pecador. Si tú eres como el publicano que va y dice: Señor, gracias porque no soy como aquellos, yo diezmo y ofrendo y hago esto y aquello, y vienes delante de Dios. Dios no puede estar cuando hay ese corazón enaltecido, jóvenes. El orgullo es una de las cosas que el diablo hizo caer para que ahora se convierta en Satanás. Y si hay orgullo en ti, jóvenes, si hay orgullo en ti, no quieres creer en Cristo, porque cuando Dios nos llama a creer en Él es para que el señorío de Cristo gobierne sobre tu vida. No es solo decir voy a creer. Es que Cristo va a ser tu Señor y es el que va a decir lo que tienes que hacer. No eres tú el que tienes ya el mando de tu vida. Si tú estás llevando el timón de tu vida, entonces tú no estás obedeciendo a Dios. Tiene que ser Cristo el que gobierne tu vida y te guíe al arrepentimiento y vivas para que seas digno de entrar en el reino de los cielos. Este es el evangelio que predicaban los apóstoles jóvenes, que creyeran en Cristo y se apartaran del pecado, arrepentidos y convertidos, y vendrá el Espíritu Santo y los va a guiar hacia Cristo, jóvenes.
Debes de vivir quebrantado todos los días en la presencia de Dios cuando oras. Debes de sentir que no eres digno de haber venido a Cristo, de ser su hijo. Tienes que sentir lo que Cristo sintió, aquellos hombres que sintieron cuando la palabra de Dios les hablaba. La palabra cuando habla, jóvenes, tiene que redargullir, tiene que ser como una espada que penetre, aunque te duela, porque así es la palabra. Cuando Dios habla, la palabra de Dios muchas veces hiere, porque tiene que herir para que la persona sea sanada, jóvenes. La palabra tiene que dolerte, la palabra tiene que sangrar tu vida, tienes que sentir algo de que Dios te está hablando. Si Dios está hablando, jóvenes, nadie puede estar orgulloso de una manera diciendo, ese no habló de Dios. No, cuando la palabra de Dios habla, algo tiene que suceder en tu vida, algo tiene que cambiar en tu vida. No vas a ser igual cuando la palabra de Dios te ha hablado. Algo tiene que suceder, jóvenes, porque la palabra viene de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios y va a romper cadenas. Cuando alguien cree en Cristo, las cadenas se rompen, jóvenes, se rompe cadenas y yugos de Satanás se rompen. Ahora vengamos a Cristo. Vengamos a aquellos que todavía no han nacido todavía de nuevo, no han creído realmente en el Evangelio, que están viviendo un evangelio falso. Tienen que venir a Cristo. Vengan a Cristo, es lo que Dios los llama. Ahora pasemos, vamos a empezar a orar para que sea Cristo glorificado en este momento.